Bueno, buenos días de nuevo. Lo primero os quiero agradecer a Fernando y a Domingo que estén aquí hoy con nosotros en Libertad Digital en esta mesa que, como decía Leticia, pues creo que va a ser muy interesante. Yo tengo un montón de preguntas, pero creo que no me va a dar tiempo en este tiempo. Tenemos a dos ponentes que bueno, pues a mí me parece claves y de primer nivel, con trayectorias muy distintas, pero tremendamente interesantes. Tenemos a Domingo Jiménez, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, y, como nos ha dicho Leticia, es el actual director de operaciones para Europa en SACIR Concesiones. SACIR, no hace falta que la presentemos, creo que todos la conocemos. Ha intervenido en proyectos de autopistas, aeropuertos, hospitales. Tiene unos datos impresionantes, está en más de 15 países, en 4 continentes, cotiza en el IBEX 35. Y tiene unas cifras de negocio de 4.571 millones de euros, si no tengo mal apuntado. Y tiene una plantilla superior a 15.000 trabajadores. En cuanto a los hospitales y a la gestión sanitaria, SACIR cuenta con 62 proyectos en 16 países y 12 hospitales en España, Reino Unido, Portugal, Italia, Canadá, Chile y México. Casi nada. Con más de 4.000 camas, nos lo va a contar Domingo, y 1.200.000 millones de metros cuadrados construidos. Es impresionante. Y junto a él tenemos pues a otro innovador, que es Fernando Martín de Lara. Como ha dicho Leticia, es doctor en bioquímica y biología molecular. A mí me encanta tener una persona, un científico, porque realmente es un científico aquí con nosotros. Estuvo en la dirección de CSIC durante 3 años y luego pasó a la parte de gestión en una empresa, en Cytognos, donde hacían diagnóstico clínico de hematologías malignas por citometría de flujos. Puedo decir que esto no es nada fácil. Esta empresa se vendió y decidió fundar 300K Solution, que es una empresa biotecnológica que conserva o pretenden conservar muestras biológicas sin necesidad de frío. Que esto va a cambiar el paradigma del almacenamiento biológico. Realmente lo pienso, porque este es uno de los cuellos de botella que tenemos y es algo fundamental en el diagnóstico y en un montón de cosas que nos van a explicar. Como lo van a hacer mejor ellos que yo, voy a darles 3 minutos a cada uno de ellos para que nos centren lo que va a ser la mesa redonda. Entonces vamos a empezar con Domingo, si os parece. A mí me gustaría poner una pequeña presentación. Yo, que soy ingeniero, me gusta apoyarme en temas tangibles y yo creo que se va a entender mejor. Lo tienes ahí también, Domingo, yo creo, en la pantalla pequeña va a ir saliendo, ¿no? Ahí está. Para que no tengas que mirar tanto atrás. No te preocupes. Bueno, simplemente explicar, no sé dónde apunto para pasar. No está pasando. Esos son fallos del directo, nos pasan. El directo. Sí, pero se soluciona rápido. Ya perfecto. Está. Bueno, ya lo ha comentado Ana, un poco el portfolio donde estamos, el tipo de proyectos. Lo bueno, una de las cosas que tiene la compañía es que nos obliga, entre comillas, a movernos entre distintos países, lo que nos permite traernos experiencias, una política de rotación de directivos en distintos países. Yo me tocó estar en Chile 8 años y tuve oportunidad de experimentar cómo son los proyectos allí. Ahora me ocupo de Europa, tenemos proyectos en Portugal, en Italia, en Reino Unido, y bueno, te permite tener una visión transversal de cómo se están haciendo las cosas en otros países. Sí, vamos a empezar por Fernando, que nos va a contar. Un poquito, lo primero, agradecer a Libertad Digital la posibilidad de estar hoy aquí, así como al Ayuntamiento de Salamanca a través de Avinnova, que es realmente una apuesta por esta colaboración público-privada que estamos hablando.
y que en este caso para las empresas de biotecnología, ¿no? Y bueno, has hecho un poquito la introducción. Nosotros realmente identificamos una necesidad no cubierta que tiene que ver con el almacenamiento de muestras biológicas actualmente en congelación, que es el estándar. Muestras que se utilizan en toda la cadena de valor de la salud, empezando desde el diagnóstico clínico más básico hasta el diagnóstico en los hospitales cuando nos van a hacer una prueba, hasta la industria farmacéutica cuando desarrolla las drogas para tratar de solucionar estas enfermedades. Actualmente hay una ineficiencia en costes extraordinaria, aparte de un riesgo a perder las muestras, lo que impacta de alguna manera en la calidad de la salud que todos podemos percibir. Y en un momento determinado decidimos buscar una alternativa a través de una tecnología que hemos optimizado y hemos democratizado para su fácil uso y que las muestras se mantengan en congelación. Y es un poco en la guerra en la que estamos en este momento. Hay que decir que cuando hablas de congelación estás hablando de temperaturas de menos 80 grados. Perdón, sí, bueno, ultracongelación, sí. Ultracongelación, que es, lleva un coste energético enorme, y cuando baja la temperatura de 60 grados, pues de menos 60, corremos el riesgo de perder esas muestras. Correcto, lo estaba enfocando más desde los beneficios para la salud por el foro en el que estamos, sí. Pero efectivamente tiene otros impactos a niveles medioambientales que forma parte de la Agenda 2030, ¿no? de retos a cubrir, y tratamos de poner nuestro granito de arena también en la descarbonización y la disminución de la huella de carbono. Tiene un impacto a muchos niveles, aunque parezca no es nada fácil. Yo creo que ya domingo, funciona, sí, domingo. Bueno, simplemente se ha comentado ya en las charlas anteriores, el doctor Balboa lo comentaba, esto es en la media de la OECD, el porcentaje del PIB que se va gastando o invirtiendo, es la suma de los dos conceptos, en salud o en sanidad. Pasamos al principio de los años 2000 del 9%, y en la pandemia pues se llegó por encima del 15%. Esto sigue compitiendo por la vía del presupuesto ordinario, con más gasto en pensiones, con más gasto en defensa ahora, y esto es una tendencia, yo creo que imparable, que nos debería llevar a replantear, como ocurrió en la primera década de los 2000, a ver si tiene sentido que siga proveyendo la infraestructura sanitaria por la vía del presupuesto ordinario. Entonces, en otros países lo que vemos es que cada vez más se sigue tendiendo al contrato de concesión administrativa, que un privado provee la infraestructura, la financia, la diseña y la opera por 25 o 30 años para recuperar la inversión anterior con un distinto abanico de servicios que luego lo comentaremos. ¿Qué ventajas tiene una concesión administrativa hospitalaria? Primero, que tiene el incentivo del plazo, que el concesionario cumple el plazo porque tiene un incentivo de la financiación de la deuda que está disponiendo para poner en servicio. Este incentivo, como no está en el sector público, si un hospital, hasta que no tienen capacidad presupuestaria de administración para ejecutarlo, se tira 5 años, 10 años, 15 años, tenemos ejemplos, ¿cuál es el coste de no tener una infraestructura a tiempo cuando se necesita? Están llegando nuevas necesidades, más población, más vivienda, los hospitales vienen después. Se necesitan ampliaciones, se necesitan pues cambiar hospitales que están muy obsoletos. Por ejemplo, el caso de Turín que tenemos ahora, son hospitales de 100 años que se van a integrar todos en uno nuevo, porque ya no da más de sí, la infraestructura ya no permite pues digamos lo que te piden los tiempos en cuanto a tecnología, a equipamiento médico, etcétera. Importante, que también se ha dicho, una concesión administrativa no es una privatización. El contrato lo controla la administración pública, la administración sanitaria. El titular del activo del hospital sigue siendo la administración pública. Tiene además unos mecanismos de indicadores que le permiten fiscalizar y saber y controlar cómo se está prestando el servicio de infraestructura o los servicios no sanitarios asociados. Una vez que termina la concesión, el plazo también está definido desde el principio, 25 años, 30 años, lo que sea, el activo revierte en la administración pública para su gestión o para relicitarlo ya sin la parte de la indemnización de la infraestructura, digamos. Entonces, importante también, estos proyectos se desarrollan en países que tienen que tener visión a largo plazo, no porque cambie el gobierno y no le guste el modelo,
que pasa en algún sitio, lamentablemente, pues le dispara o no actualiza los precios. Entonces, es fundamental que los gobiernos ofrezcan estabilidad jurídica y seguridad jurídica para realizar inversiones de 300, 400, 500 millones, que es lo que suelen ser este tipo de proyectos. ¿Cuál es el valor que aporta esta provisión total desde el diseño, la financiación? Voy a poner simplemente 2 ejemplos para no enrollarme mucho. Hospital de Antofagasta, en Chile, que esto está en mitad del desierto de Atacama, pues entre Santiago y Lima, a mitad de camino, por decir. El Ministerio sacó a licitación el proyecto de la izquierda, el diseño inicial, se lo encargó unos arquitectos que no tenían a lo mejor la experiencia en operación y en explotación. Nosotros, para la oferta, hicimos un diseño mucho más compacto, con la idea de reducir los recorridos de todos los servicios no sanitarios, todas las personas que tienen que operar en el hospital, limpiadoras, los servicios de recogida de ropa, alimentación. Entonces, parece mentira, pero una limpiadora que sale de la zona del reparto de carritos puede tardar hasta media hora en llegar al punto donde tiene que ir. Multiplicado por 50, pues imaginaros el tiempo que se pierde todos los días y durante 25 años si no se optimizan los itinerarios. Optimizamos haciendo un recorrido mucho más circular y mucho más compacto, ahí se puede ver en la foto, y eso nos permitió que la parcela total solamente ocupáramos con el hospital la parte más alta. En Chile parece que no, pero esto tiene una importancia en sitios pegados a la costa, porque nos permitió sacar al hospital de la zona de tsunami. La cota de tsunami estaba en la cota 30, la cota segura, y el hospital, la parte baja, estaba en la cota 22. Yo cuando llegué a Chile me sorprendió que porque la primera línea, que es lo más goloso aquí desde el punto de vista inmobiliario, no se ocupaba, si se puede ver ahí un poco, están todas las casas para arriba, y es porque periódicamente sufren tsunamis y de verdad y arrasan. Entonces, cuando más falta hace un hospital, que con un tsunami o un terremoto grande, tiene que estar operativo. Nos permitió optimizar eso por tener la visión un poco global de la operación y del proyecto en su conjunto, que a lo mejor con un proyecto, con un sistema normal de contratación no habría sido posible. Otro caso que está en construcción, estamos a mitad de camino, llevamos 18 meses, nos faltan 18. Esto es Velindre, en Cardiff, Reino Unido. Lo han comentado antes, no son exactamente ingleses, ellos dicen que no, pero es una concesión administrativa. Y aquí lo que nos encargaron el proyecto, aparte de ser muy sostenible ambientalmente, han querido cuidar la salud de los pacientes. Es un hospital de cáncer especializado porque tienen malos datos. Entonces, se están preguntando cómo pueden mejorar el ratio de curación y de mejora de la salud de los enfermos crónicos de cáncer. Y una de las cosas que nos pedían en el proyecto era, en vez de llevar al diagnóstico y al tratamiento de radioterapia en un sótano, que es donde suele estar esto en el 99% de los hospitales, que es un sitio oscuro, tétrico, cuando alguien tiene que recibir una radioterapia o un diagnóstico complicado, que lo dejáramos a la vista, o sea, a nivel de terreno, y que tuviera vista a la naturaleza. Eso nos ha supuesto una complicación, son máquinas aceleradores y máquinas que emiten mucha radiación, a utilizar una tecnología de centrales nucleares con unos bloques de alta densidad en la cubierta, en el sótano, pero han preferido sacrificar eso con ese mayor coste para, desde el punto de vista del paciente, piensan que esto va a ayudar a la sanación y a el bienestar del paciente. Entonces, esto es un reto desde el punto de vista del diseño, del punto de vista de la construcción, porque no es fácil conseguir esos materiales, pero bueno, ahí estamos y yo creo que son aportaciones de este sistema de concesión que a lo mejor otros sistemas no son capaces de aportarlo. En cuanto a los servicios hospitalarios, he hecho un pequeño resumen de los servicios que prestamos en cada uno de los hospitales que operamos como concesión administrativa. A la izquierda están Coslada y Parla, que fueron de los primeros. Tláhuac, que en México copió un poco el pliego de los hospitales. Se dan muchos servicios. Los 3 siguientes son de Portugal y ahí ya la autoridad portuguesa decidió que ellos se ocupaban mejor de dar todos esos servicios y nosotros la infraestructura. En Chile, en Antofagasta, como es un lugar muy remoto, muy aislado del centro, optaron por contratarnos el máximo número de servicios posible, porque el otro, que es Buin-Paine, que está muy cerca de Santiago, ahí ya no, ya dicen que cada parte opere lo que es más eficiente. En Velindre, pues más de lo mismo, el NHS tiene mucha capacidad de gestionar por sí mismo otros servicios, y los 2 últimos, que son italianos, que nos los acaban de adjudicar, también van en esa línea. Van también mucho en la línea de la eficiencia energética.
de que gestionemos nosotros, perdón. Y eso es lo que estamos viendo como últimas tendencias, que para evitar un poco el rozamiento o ese cuestionamiento por parte de los sindicatos de la autoridad sanitaria de que un privado se meta pues en la alimentación, en la limpieza, en la concesión de citas, por ejemplo, que nos dediquemos a la parte más de gestión de infraestructura, a la operación de infraestructura. Es verdad que no se le ve mucho sentido a que un director de un hospital, que suele ser un director médico, se preocupe de si el aire acondicionado toca cambiarlo, es mejor repararlo, o el bache del aparcamiento de urgencias si echamos aglomerado nuevo. Entonces, hacia eso deberíamos de tender, y más en una política de restricción presupuestaria. Esta es nuestra experiencia, y ahora abierto a comentar lo que queráis. Pues muchas gracias a los dos. Fernando, no, todavía no hemos terminado. Fernando, mira, desde el punto de vista de una empresa biotecnológica como la tuya, 300K Solution, que combina sostenibilidad e innovación científica, ¿cómo podéis integraros realmente en las prestaciones de los servicios hospitalarios para aportar un valor real al sistema? ¿Y dónde crees que están las mayores oportunidades para vosotros? ¿Es fácil entrar dentro de los hospitales públicos? ¿No lo es? ¿Cómo lo tenéis ahora mismo? Yo creo que la clave aquí está en establecer los canales de comunicación adecuados para la identificación de necesidades concretas. Cuando tú desde la iniciativa privada tratas de resolver un problema o tratas de tener una iniciativa, por supuesto tienes tu plan de negocio basado en una hipótesis que tienes que validar, y lo haces antes de conseguir los recursos financieros que te permiten implementarlo. Pero a veces esta cadena llega demasiado tarde. Esta involucración por parte de las entes públicas, que van a ser los últimos receptores de la tecnología, en las primeras conversaciones les parece muy atractivo, pero porque no bajan demasiado, y el número de iteraciones que hay que hacer con el desarrollo de los prototipos hasta que realmente solucionan sus problemas es mucho tiempo, y tiempo es dinero en una empresa, ¿no? Entonces yo creo que el reto estaría en hablar más y en una mayor involucración por parte de los dos agentes en términos de: necesito resolver este problema, estoy dispuesto a resolvértelo, vamos a trabajar juntos para recibir el feedback lo antes posible, y el ciclo de desarrollo de producto, mejora, desarrollo de producto para realmente resolver esa necesidad sea lo más rápidamente posible, y no mueras en el intento, ¿no? Porque muchas veces no es una cuestión de que tu tecnología no soluciona el problema, sino que no has tenido tiempo para poder desarrollarla en su totalidad. Un poco como lo veo. Y Domingo, yo después de ver la presentación, que es impresionante lo que habéis hecho con los ejemplos que nos has mostrado, nos has hablado de las ventajas que tiene una concesión, pero a mí me gustaría también que te pusieses en el otro lado y nos expliques las limitaciones que tiene la concesión y qué elementos son imprescindibles para que realmente estas concesiones hospitalarias sean eficientes y sostenibles para el sistema público. Pues vemos que se ha abandonado un poco desde los primeros 2000 a ahora este mecanismo de financiación de infraestructura hospitalaria, en mi opinión, por dos temas principales. Uno, que la normativa contable pública obliga a la Administración a apuntarse la deuda en su balance, o sea, aunque te lo conceda, ellos los 200 millones se los tienen que apuntar en su balance, con lo cual les computa como deuda, y para el tema del límite presupuestario es un gran problema. Y el segundo problema es la ley de desindexación, que a la hora de licitar te establece un límite a la rentabilidad con la que el privado puede ir. Entonces, este límite puede estar en torno a un 3%, no lo sé porque va variando con relación a un bono. Entonces, ofertar por debajo de un 3% un proyecto de esta envergadura, cuando cualquier pequeño movimiento en el coste de la energía, en el coste del acero, del cemento, que son, te puede llevar a un desequilibrio económico, pues ha desincentivado por las dos partes el acudir a este mecanismo. Entonces, si no se quitan esas barreras, este mecanismo va a ser muy difícil que tenga éxito. En otros países no está. Ofertar libremente, y el que quiera llevarse el contrato, pues ofertará con el mínimo beneficio, pero no tienes un tope que te permita un poco calibrar los riesgos que tiene
operar un hospital durante 25 o 30 años, aparte de diseñarlo, construirlo y financiarlo. Uh-huh. Los dos tenéis experiencia, vuestras empresas tienen experiencia en hospitales públicos aquí en España, en Madrid. Estáis también trabajando, nos lo has contado, Domingo. En el caso de 300K Solution también está en el Hospital Puerta de Hierro, por ejemplo. En muchos hospitales. Sí. Entonces, si tuvieseis que arrancar nuevamente los trabajos que habéis hecho ya en el sistema sanitario español, ¿qué cambiaría? Y si tuvieseis ahora mismo que enfrentaros a estos proyectos como si fuesen nuevos. El cartel de los Reyes. Sí, un poco. A ver, yo creo que ha salido antes también, ¿eh? Y el titular sería la excesiva burocracia o el excesivo regulación que hay que cumplir. Estamos hablando de productos sanitarios, estamos hablando de que tienen que cumplir una determinada normativa que viene de Europa, que hay que transponer en España, que tienes que interpretar como empresa. Y entonces, toda esta dificultad, que estamos hablando desde el punto de vista de desarrollo del producto, pero estamos hablando desde el punto de vista de la validación y luego ya de la parte final del proceso de ventas para la adquisición de la tecnología, ¿no? Todo es largo y vuelvo a hacer lo mismo de la rentabilidad que estábamos antes desde las empresas, ¿no? Sin poner nombres, pero yo he llegado a tardar 1 año y medio para firmar un contrato con un hospital español público para que dejarles mi tecnología para que la validasen. Y sin ir más lejos, ayer estamos hablando con un cliente también y decía, estamos interesados en adquirirla, pero prepárate ahora para el pliego de licitaciones. Entonces, incluso además quiero hacer la ley hacia la trampa, porque ellos nos estaban diciendo, tendremos que ir por exclusivos, que se llama, ¿no? O sea, que solo tú has desarrollado la tecnología. Y además, y ahora lo digo desde el punto de vista de pequeña empresa, creo que esta excesiva burocracia, esta normativa, esta regulación, realmente nos quita competitividad con respecto a las grandes multinacionales, y ahora yo estoy empezando a abrir el foco más macro. Con respecto a el informe Draghi hablaba de la necesidad de ser competitivos en Europa, y si lo llamamos a salud, que la tecnología se quede aquí. ¿Cómo es posible si todas las empresas son grandes multinacionales en las que tienen mucho más recursos y pueden resolver este tema administrativo mucho más fácil? Porque cuando eres una pequeña empresa eres un hombre orquesta. Yo hoy estoy aquí, esta tarde estoy haciendo cuestiones técnicas y ayer vendiendo. Entonces, obviamente, no tienes uno eres bueno en todo y fallas en muchas cosas, y viene la gran multinacional con súper recursos, siendo excelente en todas las áreas, y te barre, ¿no? Entonces, también sería un poco eso, ¿no? Esa conciencia que hablábamos antes, incluso uniéndolo con la primera pregunta, de esa sensibilidad por parte de la administración pública en el área de salud, de darle una oportunidad a las pequeñas empresas realmente que hacen un esfuerzo tremendo en desarrollar tecnología, pero que a veces nos toca competir con competidores mucho más fuertes que nosotros, ¿no? En mi caso, yo, si tengo que comentar algo que mejoraríamos sería, por ejemplo, ponerle placas fotovoltaicas a las cubiertas de los hospitales aquí en Madrid, que es algo que, volvemos a la limitación, al corsé de la ley de contratos, que le hemos ofrecido, lo hemos hecho en Portugal, se ha puesto pues 10 o 15 años después de inaugurarlo, todos los nuevos ya vienen para dar cierta autonomía y sobre todo mejor eficiencia, mejor ahorro de costes. Pero aquí en España, en Madrid, hemos sido incapaces por el corsé de la ley de contratos, dice no te puedo pagar esto porque como la energía la paga directamente el SERMAS, pues no hay un mecanismo y el contrato no te lo permite, no te permite abrir eso. Otra cosa también un poco absurda derivada de la ley de contratos. El contrato, nosotros damos ahí la gestión de las citas médicas con administrativos y el pliego te establece, tienes que tener personas, X personas. La cita desde hace ya muchos años se da con una aplicación, pero el contrato te obliga a tener la gente. Entonces, son cosas que es muy difícil. También pasa en carreteras. Nos obligaban a poner los postes SOS y nadie llama ya por un poste SOS. Entonces, es un corsé que tenemos y que va en contra de la eficiencia general del país, no de las empresas solas o de la administración sola. Y en cuanto a costes, ¿tiene realmente ventajas el sistema de concesiones hospitalarias para el sistema sanitario español? A mi modo de ver, sí. A mi modo de ver, sí, es mucho más eficiente un único interlocutor. Hay mucho
coste en la administración, en gestionar personalmente ellos todos los contratos, limpieza, necesita una estructura propia muy importante. Yo creo que es más eficiente, pero es verdad que genera cierta interferencia y desde el punto de vista político esos cuestionamientos generan resistencia a saberlo como solamente números. Porque sería un coste, hay que verlo a largo plazo para que sea realmente efectivo y beneficioso para el sistema. Y compararlo, como decía al principio, con el coste de no tener la infraestructura, que es un coste intangible. Y cuando termina la concesión, ¿qué ocurre? Pues revierte en la administración titular y puede decir relicitarlo, que es una cosa que hacen en Chile, lo llaman segunda relicitación, tercera relicitación, o asumir la gestión directamente. Ellos ya dependen en función de la estructura, de lo que quieran hacer. Y en cuanto, bueno, nos has hablado ya de las barreras y de las dificultades que hay. ¿Qué podríamos hacer para cambiarlo? ¿Qué se debería de hacer para cambiar todas las barreras, no solo las burocráticas, como dices, el tener acceso a una competición real con otros equipamientos o con otros sistemas? Yo trabajo en el ámbito público y realmente muchas veces dejamos los equipos que mueran antes de cambiarlo. Eso realmente no es eficiente a la hora de nuestro trabajo y de sacarle productividad al personal que tienes. ¿Es algo que veis también en los hospitales? Sí, y déjame incluso de nuevo elevarte la reflexión, ¿no? Para mí, realmente, si queremos mejorar en competitividad, tenemos que invertir en innovación, en tecnología y realmente cambiar el modelo productivo. Modelo productivo basado en servicios, en la prestación de servicios, no crece, o sea, tiene limitaciones per se, por definición. Entonces hay que hacer realmente que se está haciendo, en general, un ejercicio por intentar concienciar a todos los actores para que se desarrolle tecnología en las distintas áreas, en este caso en salud, y se pueda avanzar. Entonces, ¿cómo se podría mejorar ese desarrollo de tecnología aplicada a salud? Están habiendo muchas iniciativas por parte de muchas entidades, que además muchas veces son duplicadas. Habría que mirar esa duplicidad de infraestructuras que realmente dan soporte para, de alguna manera, aglutinarlas. Y desde mi punto de vista, incluso a veces al investigador, no mandarle el mensaje de innova, transfiere y móntate tu propia empresa. Entre otras cosas porque las habilidades o las características que tienes que tener, o la formación o la experiencia, no la cogen, por un lado, y luego porque por otro lado también es una lucha desigual, igual que hablábamos antes de las multinacionales, en términos de que, déjame decir que es fácil emprender cuando eres funcionario público y encima usar recursos públicos. Qué malas naves, pon tu dinero, hipoteca tu casa. Y realmente al final acaba saliendo, si consigues llegar, más, ¿no? Pero ahí es donde necesitaríamos esa interacción. Dame feedback rápido. Entonces, trabajar un poco en estos modelos de transferencia, ¿vale? Ahora ya lo voy bajando. Hay que transferir la tecnología. No podemos inventarla continuamente, hay que utilizarla, hay que utilizar modelos de licenciamiento justos para todas las partes, equilibrados, que permitan que todo el mundo respire y al mismo tiempo que cada uno haga lo que tenga que hacer y no lanzarnos todos a aventuras en las que estamos entrando en áreas que a lo mejor no nos corresponden o no lo hacemos tan eficientemente, ¿no? No sé si más o menos te he respondido al final. Sí. Domingo, ¿cómo se asegura? Hemos visto y se ha estado hablando durante toda la mañana de lo denostada que está la imagen de la colaboración público-privada en el sistema sanitario. Está siendo muy criticada y realmente, si ves los datos, lo ha dicho la consejera de Madrid, los hospitales públicos-privados funcionan, está funcionando la gestión. ¿Cómo se puede asegurar la transparencia y el retorno social? Porque yo creo que esa es la imagen que están proyectando desde fuera, que realmente es un costo.
empresa biotecnológica, ¿cómo es posible establecer una conexión entre los dos mundos que realmente están interconectados? No puede existir uno si no existe el otro. Pues en algunos contratos nos obligaban a ir con un proveedor de, por ejemplo, en el de México, del tema de laboratorio, de hemodiálisis, incluso de las prótesis de las operaciones. Allí teníamos que proveer hasta los consumibles que llaman ellos. Entonces, es posible establecer muchas veces colaboraciones o en otros que proveemos el equipamiento médico, resonadores, TAC, todo eso, y vamos muchas veces en sociedad con una empresa tecnológica. ¿Y aquí en España existen esas colaboraciones? ¿O? Yo creo que sí, es un ámbito no local, sino europeo. Bueno, para Europa es local. O sea, yo creo que es una cuestión que se puede exportar y se utiliza de aquella manera, ¿no? Además, incluso nosotros, habiendo desarrollado tecnología, lo hablaba antes con Domingo, ¿no? O sea, cuando realmente disruptamos el mercado y seamos un cambio de paradigma, seremos como una pipeta en un laboratorio, algo estándar. Entonces, cuando él tiene que, o ellos tienen que hacer una licitación y que les obligan a equipar de infraestructura de alguna manera las instalaciones, pues por supuesto se cuentan con este tipo de empresas. Claro, sí. Es un intermediario al final para nosotros. Y me gustaría finalizar con una pregunta bastante general. Si tuvieras que definir, Domingo, en una frase la clave del éxito de la concesión hospitalaria, ¿cuál sería? ¿Qué dirías? Pues también se ha dicho antes, colaboración por ambas partes, que entienda cada uno la posición del otro. O sea, que entiendan que el equilibrio de prestaciones tiene que mantenerse durante todo el contrato. ¿Ocurre aquí en España o no? ¿O os encontráis con...? No nos podemos quejar, pero sí hemos tenido alguna experiencia mala en algún país de que pues ha cambiado la percepción por un cambio de gobierno y lo han visto con ojos distintos. ¿Sí? Y en ese caso, me va surgiendo, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? O sea, porque tienes planteado un proyecto de 25 años y de repente te encuentras a los 10 que te cancelan el proyecto o te empiezan a poner trabas. ¿Realmente funciona y para los pacientes tiene un coste? Porque si tienes un proyecto a 25 años, te lo cortan a los 10, no puede seguir funcionando de la misma manera que lo estaba haciendo, ¿no? Claro, son situaciones muy complicadas y con negociaciones complejas. Está también un financiador detrás, normalmente un banco, que él quiere cobrar su deuda, lo que te ha prestado para hacer el hospital. Entonces son situaciones no deseables que por suerte se han dado con contadas ocasiones. Y en tu caso, Fernando, si tuvieses que definir qué papel debería jugar la innovación tecnológica privada dentro del sistema sanitario, ¿qué nos dirías? Yo creo que tiene que existir esa colaboración, si no es imposible de poder desarrollarse, porque ellos son los que tienen los problemas que hay que resolver. Y desde ese punto de vista, y casi si quieres por envolverlo todo, sería el dicho de zapatero a tus zapatos, que cada uno haga lo que tenga que hacer de una manera eficiente y eficaz. Me ha encantado. Y que no siempre es fácil, especialmente, y puedo hablar con conocimiento de causa, porque he estado en la parte pública también y he ido toda esa evolución hacia la parte privada. La eficiencia es en muchas ocasiones por eso, porque son recursos públicos y no duelen tanto, no se priorizan esos tiempos en los que el desarrollo de la tecnología se puede incorporar rápidamente y realmente nos permita de nuevo, vuelvo a mi rollo, contribuir al cambio de modelo productivo a través de la innovación tecnológica, que para mí es la única manera de hacerlo como país y como a nivel de Europa, como para competir en el nuevo escenario macroeconómico y geopolítico que tenemos en estos momentos. Y esto ya es como curiosidad, no lo puedo evitar. La mesa era casos de éxito en cuanto a la gestión hospitalaria y a la innovación. Y me gustaría que nos contaseis a todos, dentro de España, cuál es el caso o el proyecto de éxito que consideráis de vuestra empresa
más novedoso o que más os ha impactado o que pensáis que es el más relevante para el ámbito de la salud? Bueno, en la parte constructiva, donde no es concesión, nosotros acabamos de terminar el 12 de octubre la renovación y para nosotros ha sido un proyecto muy emblemático, además por el plazo en que hemos sido capaces de ponerlo en servicio, 2 años, una infraestructura de ese tipo. Y los proyectos de Parla y Coslada, aquí también en la Comunidad de Madrid, para nosotros son muy relevantes, fueron de las primeras concesiones hospitalarias y se han mantenido en un estado estupendo. La comunidad pensamos que tiene muy buen concepto de esos 2 hospitales y se ha desempeñado durante pandemia, durante apagones. Hemos sido capaces de mantener el servicio sin ninguna incidencia durante 20 años y nos quedan 10 más. Y por nuestra parte, intentando no entrar muy técnico, ¿no? Pero estamos todavía desarrollándolo, a punto de acabarlo, pero la aplicación de nuestra tecnología para la estabilización de muestras de sangre para el diagnóstico clínico de mieloma múltiple en sangre, no en médula ósea, que permite que este diagnóstico se haga de una manera más eficiente y eficaz, porque evitas la degradación de los marcadores y en última instancia está redundando en la salud de los pacientes que son tratados con drogas que son muy caras y que en caso de enfermedad mínima residual y que haya que dejar de administrarla, pues puedes cortar y también provocar ahorros en el sistema de salud. Entonces, son tecnologías que tienen un impacto en la salud del paciente, pero también en los costes que en el fondo pagamos todos, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer conversar con vosotros, que nos deis una visión diferente, a mí completamente distinta. En el caso de la biotecnológica lo conocía más, en el caso de SACIR, pues me ha impresionado mucho todo lo que nos has contado, los 2 ejemplos. El ejemplo de Inglaterra me parece espectacular, porque es cierto, o sea, se pone el foco en el paciente. Se pone el foco en el paciente y poder adaptar todo lo que es la arquitectura de un edificio para mejorar la calidad del paciente me parece fundamental y me parece un cambio real de paradigma en este caso, porque estamos enfocándonos en lo realmente importante, que es en trabajar por los que lo necesitan, que son los enfermos. Así que muchísimas gracias por contárnoslo, por estar aquí en Libertad Digital con nosotros y nada, ojalá que cambien los enfoques y que realmente tanto la innovación como la gestión sea un motor para el sistema sanitario. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.